No. Ujú. A ver. Nuevamente, gracias, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Y brevemente retomamos después de varios meses, quizá un año después, con esta recopilación interesante respecto a la historia y la narración de esas vivencias de ella tan interesante en la Universidad del Valle, en la hoy Escuela de Psicología, perdón, en la hoy Facultad de Psicología, Facultad de Psicología, y aquí me encuentro con ella nuevamente para retomar las líneas que abordamos la vez anterior, donde quedamos, querida María Cristina, donde nos narrabas de esa excursión académica, llamémoslo así, ese trabajo fascinante de ustedes trabajando con gente de arte dramático y con otras disciplinas para involucrar a los jóvenes en otras facetas. Sí, 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 exactamente. Un momento que tengo que conseguir un bolígrafo para ir viendo qué he chequeado ya y que no he dicho para no repetir. Bueno, entonces la cosa es esta. Por una parte, yo tenía cierto afecto por los indígenas guambianos desde niña, porque mi madrina tenía una casa en Silvia y íbamos muchas veces allá cuando éramos niñas. Nos metían al río al Piendamó a las 8 de la mañana, a todos los primos que aparecíamos por allá, 8 de la mañana a meterse al río. El río Piendamó es helado, helado, helado. Y entonces nos hacían bañar allá y al salir nos daban una copita de aguardiente para que no, a esa edad de 6 años tenía yo en ese primer momento. Bueno, el caso es que veía a los indígenas, sí, y me llamaba mucho la atención toda la cosa, y allí se despegó como un cierto afecto y preocupación por ellos. No puedo contar todas las cosas porque es muy larga la relación y las historias, pero la verdad sí era ver que eran como que no tenían el mismo nuestro mundo como tal, ni las posibilidades que a nosotros sí nos daban. Y tenía un primo, nieto de esa madrina, que también con los años me contó que por qué había hecho él un trabajo con los indígenas y cómo cuando él era niño y los días de mercado les hacían pues los indígenas bajaban a vender y a comprar. Y él se moría de las ganas de entender qué era lo que decían, porque hablaban en una lengua que él no entendía. Y ya mayor, se hizo jesuita en primer lugar y además puso a estudiar historia y trabajó sobre eso, que es bien interesante. Bueno, entonces pasemos esa época, pero de todas maneras el hecho de que, por ejemplo, yo viví mi niñez en un pueblo que se llama El Cerrito, del Valle del Cauca, porque mi papá, eh, que se volvió médico, es decir, se formó como médico, él quería ejercer en el pueblo donde nació para ayudarle a la gente porque allí no había médico, ¿sí? Entonces, pues ya cuando nosotros nacimos y nos quedamos allí después, entonces fue muy interesante ver cómo era la relación que puede tener un médico con la gente de su lugar, ¿sí? Porque es que él tenía una relación de apertura total a la gente. El que le llegara enfermo así no tuviera ninguna cita ni nada, lo recibía donde fuera. A veces yo iba con él para el parque caminando y encontraba a uno que estaba caído del piso, él lo levantaba, se lo colgaba, era muy alto, fuerte, y lo llevaba ya al consultorio de él y lo atendía. Y cuando también otra vez iba al parque, mejor dicho, él iba todo el tiempo al parque, todos los días iba 1 hora después del almuerzo a caminar y 1 hora después de la comida. Y él había adoptado esa costumbre porque cuando él hizo el bachillerato, en el Valle del Cauca y sobre todo en la parte del sur todavía no había el bachillerato allí, no existía ni para hombres ni para mujeres. Entonces se tuvo que ir para Popayán, donde el hermano mayor estaba haciendo derecho, y allá se formó un bachillerato, y él decía que después de almorzar él caminaba leyendo todas las grandes corredores de allá de la Universidad del Cauca, y que eso que hizo de ese momento le volvió ya no costumbre, sino como una necesidad. Y entonces él caminaba muy rápido, cuando a veces yo iba con él, solo iba corriendo, corriendo, pero me daba cuenta que había gente que llegaba y lo estaba esperando para decirle, doctor, mire lo que me pasa. A veces no eran cosas, digamos,
el doctor del cuerpo, sino del alma, ¿sí? Entonces, e incluso cuando ya más grandecitas, nuestra mamá nos dijo, bueno, ya ahora no se vayan a meter a la sala porque vienen unas personas a hablar con nosotros. ¿Qué era eso? Que cuando la gente tenía problemas matrimoniales, lo que fuera, ¿sí? Entonces ellos le abrían las puertas, nos mandaban a nosotras para otra parte y ellos se quedaban allí ayudándole a la persona a enfrentar lo que estaba viviendo y a cómo hacerlo, ¿sí? Yo me iba dando cuenta porque no era fácil de entender que eso era como una especie de consejería, eso, algo así. Entonces, pero allí hay como una especie de principio de estar preocupado por los demás y ver cómo se le puede ayudar a los demás. ¿Sí? Y, por ejemplo, no sé si te lo conté, cuando llegó la horrible violencia pues al Valle del Cauca y los pájaros y todas estas cosas, ¿hablé de eso antes? ¿Sí o no? No, Ah, para bueno. nada, no, todavía no. Y bueno, mi papá era conservador, pero conservador pues no se sabía de qué, porque no se sabía. Él era muy buen lector, él leía todos los clásicos españoles, también francés leía, porque para estudiar en la Nacional en Bogotá, que fue donde estudió la medicina, tenían que aprender a leer al menos en inglés, perdón, en francés. Entonces él sabía expresarse bastante en francés, pero lo leía muy bien y por eso pues él podía hacer cosas distintas. Entonces él no estaba metido en estos líos de que él era conservador y que eso le implicaba hacer otra cosa, no, sino que cuando empezó esa lucha de que los liberales empezaron a sacar a los sí, sí, no, los conservadores empezaron a sacar a los liberales de los lugares de ellos para poderse quedar con las tierras y querían matarlos. Y entonces, como esto ocurrió en los años 40 y pico, ¿sí? De allí para arriba, en los 50, mi papá llegaban a buscarlo por las noches con un caballo, le tiraban piedritas a la puerta del balcón para que él bajara y fuera a ayudar a curar a los que estaban sufriendo con problemas de salud allá escondidos en los cafetales, ¿sí? Entonces yo viví en un mundo que me mostraba que uno tiene que estar siempre pensando qué le pasa al otro, cómo yo le puedo ayudar. Yo tengo habilidades, tengo formas de ayudar, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces no es Ayudar al prójimo. Sí, sí, exactamente, porque además mi mamá era muy católica porque nació en Chiquinquirá. Ella decía que nació bajo de las naguas de la Virgen de Chiquinquirá. Tanto que cuando yo cumplí 7 años y mi hermana a los 8, planearon que fuéramos en el carro a Bogotá y luego a Chiquinquirá para presentarnos a la Virgen. ¿Tú te imaginas eso? ¿Siglo XX? Y no, nosotras fuimos, pero pues no era una cosa pues que yo dijera, ay, qué maravilla, no, era algo que mi mamá quería que hiciéramos y le daba sentido a eso, ¿sí? Por lo cual después cuando yo dejé de ser católica fue duro para ella, pero eso ya es otro cuento, ¿sí? Porque ya no podía soportar tantos cuentos, tanta credulidad sin analizar nada, ¿sí? Bueno, entonces digamos, allí hay una base que es el hecho de por qué yo me empecé a preocupar por los que les iba mal en la universidad, ¿sí? Yo sabía que yo podía hacerlo, que yo tenía muchas habilidades para poder llegar a la gente y muchos conocidos en la universidad que me ayudaran a lo que yo quería hacer, ¿ves? De Entonces, ahí viene tu inquietud para estudiar consejería psicológica, que es lo que inicialmente estudiaste en Univalle. sí, 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 porque es que yo iba a estudiar en Estados Unidos y ya estaba estudiando, estuve 2 años en Boston, hice 2 años allá, me fue muy bien. Mi inglés cuando yo llegué allá era nulo, porque el profesor que nos habían puesto, lo único que tenía en el idioma inglés era el nombre y el apellido, de resto no hacía nada y no enseñaba. Sí, y entonces yo era muy crítica con los profesores, eso siempre lo he sido, pero bueno, ¿qué pasa? Entonces, sí, pero entonces pues, me fui para allá, unos meses tomé cursos, pero no me convencían mucho, pero sin embargo me fui metiendo y me recibieron ya en un college y yo empecé a estudiar allí
me hacían cosas, no me hacían, nos aparecían cosas muy locas, porque había otra muchacha de Bogotá que había llegado con la hermana. Es que Colombia es muy rara, porque la hermana estaba enamorada de un señor que era mucho más mayor que ella, y un señor pues que los papás no querían que se casara con ella. Entonces se fueron con las dos hijas a pasear los papás por Europa, y de paso pasaron por Boston y le dejaron a las dos allí para que ella no se casara, la mayor, y la otra le tocó quedarse. Ella estaba estudiando filosofía en los Andes y le tocó quedarse. Entonces, las dos estábamos muy aburridas de no estudiar. Así que fuimos a pedir cupo en un college, ¿sí? Y entonces nos lo dieron. Hicimos allí, empezamos a hacer el primer semestre, lo hicimos, y luego ya me dieron la entrada para hacer un major en psicología, no, en educación, y minor en psicología. O sea que estaba ya enrutada. Y entonces, Desde Boston ya estabas enrutada por sí, esa línea. o sea, cuando llegué a Boston yo sabía que era lo que yo quería, ¿sí? Porque había habido cosas que yo había visto y conocido, que yo decía que si uno pudiera ser psicólogo podría ayudar. Por eso me metí por allí. Pero también la educación, porque yo veía que la educación era pésima en todo lado. Yo iba y le decía a la directora del colegio cuando estaba en Cali, el Liceo de Benalcázar, que era el primer colegio que se fundó en los años 30 para las mujeres en Cali, ¿sí? Entonces, pero eso sí, Toda años. una, ¿Ah? toda una institución, por supuesto, es toda una institución Claro, en claro, Cali. sí, sí. Y entonces, cuando yo veía una cosa en un profesor que no me gustaba, iba donde la directora del colegio y le decía: "Vea, fulanito es tal, no está haciendo sino ver cómo enamora a las muchachas, no nos da las clases bien, de manera que usted verá qué hace". Ya le conté que así hacía, porque pues es que uno no tiene por qué soportar una mala educación, ¿sí? Bueno, entonces, ese era como el lugar donde yo estaba. Pues lógicamente estábamos muy ricos allá en Boston, y entonces íbamos con los muchachos teníamos amigos de aquí del Valle del Cauca, muy queridos y todo. Ay, entonces yo tocaba en esa época tiple, y entonces armamos con otros dos, éramos tres, un trío para tocar y cantar. Y entonces nos invitaban los fines de semana para ir a animar las fiestas de los latinos. Yo trabajaba, pero con mucho gusto, estudiaba toda la semana, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ah, pero eso sí, sábado vamos a rumbear, ¿sí? Entonces o sea, había como un control de que la cosa no era simplemente estar en Estados Unidos y no hacer nada. Y la verdad se vio, porque cuando ya terminé ese año completo de primero, sí, de primer año, pues eran los 2 semestres, saqué el mejor puntaje, sí, en todos los cursos, y las otras eran como 60, algo así, todas gringas. O sea que había logrado algo bien interesante, aunque había sido duro. Por ejemplo, nos pusieron a leer en inglés Huckleberry Finn. ¿Y cómo vamos a leer esto pues en una semana si nuestro inglés es pobre? La otra amiga pues se llamaba Marta. Entonces los conseguimos de esos libritos reducidos y leímos el libro para poder por lo menos saber qué era. Aunque yo había leído los libros de Huckleberry Finn y Tom Sawyer, los había leído ya en español, pero hacía ya como 7 años. Entonces, claro, no. Y entonces, claro, nos rajamos en el examen porque ninguno de los dos podía dar el detalle exacto que estaba pidiendo la profesora, porque allí no le piden a uno que cuente de qué trataba, sino que le dicen: ¿y qué pasó cuando esto? ¿Y qué ocurrió? No sé qué. Entonces, uno ya empieza a darse cuenta que aprender no es simplemente voltear páginas, ¿no? Sino que de verdad hay que formarse para entender qué está pasando allí. Bueno, pero entonces ya mi hermana mayor se casó. Ella había estado conmigo un año y luego se fue porque ya no apuntaban, se iban a casar. Y entonces mi mamá se quedó sola. Entonces, después de un rato me empezó a escribir diciendo que era muy difícil, pues que yo me quedara allá, que no sé qué, y empezó pues a pedirme, pues como sin decirlo, que yo volviera, y que habían abierto una carrera de consejería de psicología
que decía que era buenísima. Entonces ya ahí me tocó ceder y me vine, ¿sí? Y empecé allí. Y luego entonces sí me valoraron ciertos cursos que he tomado, que tenía muy buenas notas. Y en vez de inglés pasé al francés, que en el colegio lo había estudiado durante 3 años con una persona genial, sí, una mujer que realmente era egipcia, pero los que llegaron a Francia, perfecto, ya. Y cuando llegas a Univalle a estudiar consejería psicológica, ¿qué es lo que estás narrando en este preciso momento? ¿Qué profesores encuentras allí, por ejemplo, en Univalle, en Pues consejería mira, psicológica? el ¿Quiénes te primero, enseñaban? sí, yo te diré esto. El que, digamos, apareció pues como el que más tenía una formación era Rubén Lecter, que se había doctorado en California en psicología, pero era una psicología que a mí no me llegaba, porque no era, digamos, de hablar de la gente, de las personas, sino más bien burlarse de las ideas de los que creen que están entendiendo algo. Y entonces era más positivista que otro cuento, ¿sí? Y eso no me gustaba. En ese momento yo no sabía qué era el positivismo, pero sí me daba cuenta que eso no me gustaba. Sí notabas que tenía mucha estadística, muchos números. Ni siquiera era estadística, era la burla de que las cosas que a veces se piensan y se analizan, ¿eso para qué? Que hay que ser como más científico. No nombraban la palabra estadística, pero sí la ciencia, ¿no? Mariela Orozco se moría por él. Ay, me parecía fascinante. Y Mariela siempre le ha fascinado la ciencia pura. A mí no, y somos muy amigas, pero muy amigas. Entonces eso no me gustaba. Había otros que eran como charlatanes, que eran de educación, que nos daban, ¿no? Que lo que querían era como ver cómo se levantaban novias por ahí. Pero había otros que sí eran pues, interesantes. En particular, los más interesantes fueron 2 gringos que trajeron, que mandó alguna de las grandes casas de allá de Estados Unidos en apoyo a la universidad, y en particular, que yo, digamos, con el que más yo me sentí fuerte con él, fue uno que se llama Wayne Mays. Yo Wayne Mays, ¿Lo conoces? también muy admirado por Mariela Orozco. Sí. Y entonces yo traducía las clases de Wayne Mays, porque Wayne Mays no hablaba español, ¿sí? Y yo sí quisiera saber qué pasó con él, pues que esto hace tantos años que ya se debió morir. Incluso él al terminar el semestre y después antes de irse, después, porque no me acuerdo si fue, a mí me dio un solo semestre, pero de ahí se quedó más. Me regaló un libro de historia de la psicología buenísimo, ¿sí? Porque había visto que me importaba y le había ayudado pues para poder dar las clases, ¿no? Llegó en esa época también, por ejemplo, Forrest Taylor, ¿lo recuerdas a él? A Forrest Taylor, también de Estados Unidos. No, No. había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que le gustaba mucho a Mariela, porque era como psicología social con él. Pero no tenía ese nombre y no me Claro. acuerdo cómo era. Nunca. Al otro no lo Y, conocí. Ahí y, estaba profesor, y Octavio, profesores de Octavio Giraldo Neira. sí, un desastre. El profesor no tenía nada, ¿sí? Yo no me matriculé en eso y dije, no. Y también el que fundó la consejería, que no sé qué tanto te hayan dicho. Resulta que el que fundó la consejería era el que hoy en día es el rector de la ¿cómo se llama? Universidad Autónoma de Occidente, Autónoma, exactamente. Él era del realmente dentista, sí. doctor, Y doctor había, Luis H. Pérez. sí. Y él se había ido a Estados Unidos y había hecho como una especialización en consejería. Entonces le pareció muy Él, él, bueno. él es egresado de 2 carreras, de 2 planes de la Nacional, odontología y psicología. A De esa parte, la primera generación de egresada de psicología de la Nacional, él hizo parte de esa primera cohorte de la nunca, Universidad Nacional. a mí me habían dicho era que, pues que él era odontólogo, eso era lo que uno sabía, y después, pues cuando ya creó esto de la consejería, dijeron que él había hecho una formación en eso en Estados Unidos. Sí, la maestría cuando él sale de Colombia, el primer estudio en el exterior que hace es una maestría en, en Child Development, en consejería psicológica, en Sí, aplicación de educación a la psicología o de psicología a la educación. Y ahí es sí. donde llega a Cali a desarrollar ese plan de consejería psicológica. Claro, él llegó
a proponerle al rector que se creara eso, ¿sí? Que de verdad, pues aunque no era buena esa consejería porque no había profesores formados para eso, sí le permitía a uno avanzar en una idea que uno tenía, en un interés y todo, ¿sí? Entonces yo entré allí a consejería en el 67. ¿Sí? Y bueno, pues me exoneraron de varias materias y entonces yo aprovechaba para tomar otras que me interesaban más, ¿sí? Entonces era bien, ¿sí? Porque podía hacer eso, pero también yo me daba cuenta que el conocimiento así, por lo menos para expresarlo en español, le quedaba muy difícil a él, ¿sí? Y entonces de nuevo me tocaba ponerme a traducir capítulos y cosas de esas para poder que las demás que no sabían leer lo leyeran. Pero no me mataba, eso sí definitivamente. Pero era como algo para darle a mi mamá tranquilidad de que yo podía irme formando sin que la cosa pues se pasara mal. Sí, entonces eso fue la cosa y pues, estoy hablando mal con cosa. Mi papá me hubiera dicho, cosa no es nada. Entonces, pues ya en 1970 llegó una convocatoria de que estaba el director, digamos, el decano de ingeniería estaba preparando que se hiciera una investigación en que pudiera ser una investigación de campo donde íbamos a revisar cómo estaban ciertos sectores de Cali, cómo era su tipo de vida y todo. Y entonces que cada facultad mandara dos estudiantes. Entonces a mí me demandaron por la Facultad de Educación, porque como tú ya debes saber, no existía nada que se llamaba psicología, sino que estábamos anexos como una especialidad, Era el una departamento de licenciatura, psicología. claro, y era, claro, porque era una licenciatura, la tuvieron que crear como licenciatura de educación. Li- Licenciatura, perteneciente a la Facultad de Educación. Y sí, bueno, entonces resulta que el otro que habían pedido que fuera, no fue. Y en algunos casos fueron dos, en otros no fue nadie. Y resulta que entonces era el doctor León en esa época, un tipo de visionario, que era el que estaba creando que se hiciera este tipo de investigación de campo, ¿sí? De una manera cualitativa además. Entonces él se trajo de California, pero ahora estoy tratando de recordar cuál era, en qué universidad era que estaba, si era en Caltech o en la otra que estaba Clemente Forero, ¿sí? Entonces Clemente Forero lo trajeron para que nos enseñara cómo crear los indicadores, cómo crear todas estas cosas y darnos una visión distinta de lo que es investigar, ¿sí? Él estuvo todo el verano y nos enseñó mucho. Nos volvimos muy amigos y algo más. Pero entonces eso pues se tenía que parar porque tenía que volver a terminar el doctorado y yo tenía que volver a mis cosas. Y fue muy interesante porque teníamos que ir al barrio, íbamos en grupos y el barrio era el Antonio Nariño, que yo había conocido porque durante la adolescencia y cuando ya estaba empezando también a ir a la universidad, me dijeron que por qué no iba, que ya se necesitaba mucho apoyo para la única escuelita que tenía. Yo me compré mis botas de pantaleras y dije, ¿cómo me voy? Me dijeron, no, pues va a la luna y se va en un papagayo. Dije, ¿cómo? ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Qué es eso? La luna era el lugar de donde salía un bus que iba para allá y que se llamaba el papagayo. Yo todavía me río de pensar que a mí me iban a mandar a la luna en papagayo. Bueno, entonces sí, llegué allá y ya lo conocía y las botas eran para que no me empantanara porque eso llovía y se llenaba el caño de eso. Para poder hacer bien tu trabajo antropológico con botas y Y sí, sí, no, pues para poder entrar al barrio porque eso llegaba inundado. Entonces, bueno, entonces ahí estuve y trabajamos y la universidad había comprado una casita de ladrillo y ahí se podía entonces uno estar un rato y crear, digamos, discutir en grupo. Y realmente el asunto grave fue que empezamos a ver que las dificultades que tenía el barrio eran unas dificultades que empezaban fundamentalmente por la falta de servicios que tenían. No tenían electricidad, no tenían agua, ¿sí?
era terrible y ellos no tenían de dónde sacar eso y bueno, hasta hace muy poco les dieron eso, pero realmente él era uno de los 4 barrios que hacían parte de la Unión de Vivienda Popular, creo que se llamaba, sí. Entonces fue interesante las miradas de cada uno de los que estábamos allí sobre qué es lo que estamos viendo, cómo lo pensamos, cómo lo analizamos. Y fue mi primera, digamos, oportunidad muy buena de aprender a crear, pues, digamos, los indicadores y y Un las... diseño, un diseño como tal. Claro, claro. Para mí fue genial eso, porque pude aprender bastantes cosas y cómo uno para hacer una investigación que sea seria, pero que no tiene que ser cuantitativa ni que sea científica. Ah, no, pues a mí no me importaba la ciencia de ese estilo, esa ciencia sin sabor, sin nada. De manera que todavía soy así y seguiré todavía así. Entonces sí fue interesante eso, ¿sí? Entonces yo tenía que hacer para consejería psicológica, tenía que hacer una práctica. Entonces yo dije que yo la podía hacer allí en el barrio, yendo con las mujeres del barrio a ver cómo podíamos crear en la casita con el prado que había, que pudiéramos unirnos para ver cómo estaban creando. Vea pues cómo cambió en un minuto. Entonces, que se pudiera hacer como reunioncitas con ellas y preguntarles qué era lo que más les dificultaba y no sé qué. Ellas no llegaban, pues no llegaban. Entonces yo empecé a ir de casa en casa y me dijeron, no, lo que pasa es que no podemos, es que no tenemos ni agua, no hay con qué darle comida al niño, ¿cómo le va a preparar un tetero si aquí no hay ni agua? ¿Cómo le vamos a lavar los pañales? No sé qué. Y entonces yo empecé a conocer la realidad de ellos y la dificultad de la crianza de los niños, ¿sí? Era muy duro. Y los otros, pues no todos iban, éramos muy poquitos los que íbamos pues todavía allá. Fue muy, muy interesante conocer esas realidades. Pero ¿qué pasó? Que el grupo de estudiantes empezó a preocuparse fue por las condiciones en general de todo el barrio y lo que había que hacer para que eso cambiara, porque no había manera de que ni los alcaldes ni nada pusieran atención para darles los servicios. Entonces ahí fue que ya empezamos a ir a la parte, digamos, de rebeldía contra eso, de que cómo es que uno va a dejar a la gente allí y que no más va a visitar para saber pues qué están viviendo, pero no va a poder hacer nada por ellos. Y entonces Clemente, que había sido pues que había dicho Blanca Cecilia Orozco, que era pues así como chico, no sé qué bien, pues que disfrutaba y todo allá, Clemente se pasó a la izquierda y empezó a preocuparse por todo eso también y todo. Y después de que se fue, me empezó a mandar libros no de literatura, sino de educación muy interesantes en inglés. Él me puso en contacto con Paulo Freire, que en ese momento sí, nadie lo conocía aquí en Colombia, o si acaso 2 o 3. Y yo lo traduje del portugués, sí, para poder que los otros lo leyeran. Y entonces, sí, él se pasó pues para otro lugar cuando vio la realidad de este país. Y eso se fue viendo después, cuando ya muchos años después a él lo nombraron director de Colciencias. Y él pudo hacer una cosa muy buena, muy interesante, gracias a, a lo que le habíamos enseñado a mirar de otra manera esos barrios y esas Te necesidades. ayudó, alcanzo a notar que te ayudó bastante, por ejemplo, manejar el inglés que aprendiste en Boston o perfeccionaste allí, el francés que trataste de explorar desde temprana edad Mm. y también hacías traducciones en portugués, es decir, te ayudó bastante buscar en otras lenguas, en otros idiomas Claro, también, desde muy claro. pequeña. Y lo del portugués fue porque la vecina nuestra, que llegó a vivir allí cuando ya estábamos en la casa grande, pues en Cali, en el oeste, era María Teresa Negreiros, una pintora, no la debes conocer, fue una excelente pintora brasileña. Y ella llegó allí y mi papá como ponía música clásica todo el tiempo, yo también. Ella vivía feliz porque tenía la música clásica y es como que la regocijaba y todo. Y yo empecé a ser muy amiga de ella, amiga en el sentido de pequeña, y ella me iba dando luces de cómo es la vida de persona grande. Fue muy importante para mí la relación con ella. En algún momento me dijo que porque no le ayudaba
que ella quería hacer como una especie de historia del arte para los que leían el periódico del país y que fuéramos haciendo, ¿no? Escribiendo los textos de los distintos tipos de arte pictórico. Y entonces hacíamos cosas como esa, ¿sí? Y entonces yo a través de ella empecé a tener muchos discos de música en portugués. Entonces fui aprendiendo portugués con la música de ella, ¿sí? Es interesante. No es que no sepa hablar bien nada, pero sí entiendo bastante. Bueno, entonces sí, eso es. A mí me ha gustado mucho poderme comunicar con la gente. Eso me interesa mucho, ¿sí? Sea en lo que sea. De manera que, pues, y eso ha dado resultados en muchos sentidos. Por ejemplo, dos muchachos de los que yo había formado allí en psicología decidieron que ellos iban a hacer su trabajo de grado en Guavilía, que iban a ir allá a pedir permiso para poder empezar a conocer específicamente lo que yo estaba trabajando desde hace años, que era cómo aprenden estos muchachos, cómo es esta educación. Ese trabajo fue impresionante, increíble. Mostraron las cosas más duras que aquí nadie se da cuenta. Por ejemplo, que tres muchachitas salían al frente, allí al tablero, se parqueaban allá, extendiendo los brazos para poder mostrar una pancarta pues, que llevaban, pero tapaban la pancarta. Y ya pacífico así lo que estaban leyendo, y no, nadie las oía, y la profesora tampoco, y no le importaba. ¿Te imaginas? Eso era terrible. Pero lo peor Les, era, les, les tocó, los muchachos se quedan de las realidades contemporáneas, pero ustedes, por ejemplo, les tocó en esa época, Cali apenas estaba comenzándose a construir como ciudad, no había infraestructura, las condiciones económicas eran desastrosas y académicamente no había muchos tratados todavía, apenas estaba empezando a formalizarse la academia muy recién, obviamente en el Valle del Cauca, no existía psicología como tal en Cali, les tocó empezar a estudiar consejería psicológica, adscritos a una, que ni siquiera era una facultad, era una división de educación. claro, Todo pero esto eso, te tocó a ti y a otras sí, personas cercanas de esa época. o Blanca Cecilia, Miralba, Mariela, sí, eran todas de este, pero lo que te cuento ahora del trabajo que estos muchachos hicieron ya fue muy posterior, ¿sí? Es decir, era que sabíamos que sí, que tenían un colegio, que se llamaba el núcleo, pero cómo enseñaban y cómo los muchachos respondían, cero. Yo, yo me había hecho muy cercana de los Muelas, ¿sí? Y entonces, y sobre todo del hijo, Juan Muelas, el hijo de, pues, que fue uno de los que participó, Lorenzo Muelas, que fue de los que La participó constituyente. Constitución del 90, exactamente. Y Barbarita, la hermana de él, que era muy buena, me contó toda su historia, lo que había padecido para poder estudiar un bachillerato, que afortunadamente era chiquita, porque no la dejaban entrar al colegio porque era niña. Y el colegio de Silvia era para las mujeres blancas. Y entonces ella era bajita y no era gorda ni nada. Entonces ella al fin la recibieron y pudo hacer el bachillerato. Y después hizo también una especialización en la San Buenaventura y luego algo más en la del Valle. Y ella pudo, pues, digamos, hacer cosas también con su idioma y con todo. Y me contó cosas muy impresionantes de todo lo que había sido el momento de la amapola, sí, allí, de cómo los niñitos se iban a las 5 de la mañana a ayudar a cortar pues el látex, a sacarlo, y que luego volvían al colegio como a las 9 o 10 a dormir sobre el pupitre. Una vez ella iba para el núcleo y que se le ha quedado el monedero. Y entonces el muchachito le dijo, no, no me preocupe, yo le pago la ida. Iban en unas balas que eran de esos jeeps grandotes. Y entonces ella dijo, no, no, te agradezco mucho. Y decía, niñitos de 10 años manejando billetes y billetes y billetes y sin buena educación ni nada. ¿Mm? Yo me acuerdo del impacto que me causó a mí después de que estuvo tan fuerte la guerrilla por esos lados de allí de Guavirá, que solo volví en 2007. Me ha dejado de ir como
como 15 o 20 años. Y entonces, precisamente yo allí pude ver que realmente había habido un cambio inmenso porque fuimos un día de mercado con una amiga y llegamos al mercado y el mercado de Silvia, que era una entrada y era cebollas, papas, todas las cosas que ellos cultivaban, las flores, todo. Y llega uno y lo que había adelante eran mesas con productos chinos, ¿sí? Camisetas con el tigre. Y los veía uno con la camiseta del tigre a los hombres, ¿sí? Dorado. Estaban también allí una cantidad de películas para meter, pues, de quién fue, de quién será, no sé. Es decir, era una transformación de la cultura de ellos total. Horrible. Yo quedé tan, sí. Y luego fuera de eso, encuentro que en las vitrinas que han puesto de unas ventas que han puesto allí, de almacenes, han puesto maniquíes con el vestido típico de los guambianos. Yo ese día quedé, pero absolutamente descorazonada. Y aquí están acabando con las culturas, ¿sí? Y pues dos muchachos que te digo, dijeron, vamos a ver cómo es la enseñanza. A explorar esa enseñanza, ese proceso Claro, allí en ese y, territorio. claro, Eh, eh, sí pidieron Interesante permiso. que, se me hace interesante ese dato que tú que recoges tu experiencia de tu niñez y adolescencia y en esa época universitaria, luego te toca trasladar todo ese acervo cultural, académico, con estos jóvenes a los cuales en ellos depositas, digamos, esa sabiduría y experiencia tuya con ellos en los proyectos de investigación de ellos ahora. Y lo sigo haciendo con todo el tiempo. Yo los formo, no diciendo vengan a la primera clase, no que cuentan, la manera como hablamos, de lo que hacemos, lo que les señalo, ellos se van formando. Son muy buenos docentes. Bueno, entonces eso fue lo que yo vi, que realmente la cultura se les estaba perdiendo. Un día fui con mi hermana allá y había llamado a Juan, pues, a Juan Bautista Mora, pues el hijo de Lorenzo, para que nos mostrara un poco Silvia, no de la Silvia de mi niñez, sino de la de ahora. Y fuimos con él y él nos mostraba los tipos de cultivos, todo, y nos decía, es que mire, aquí han hecho cosas que son contra nuestra cultura. Han metido ganado aquí, el ganado daña el suelo, daña todo, y ahí ya no se puede sembrar. Pero a ellos no les importa porque quieren volverse como los de allá afuera. ¿Sí? No respetan lo que nuestra sabiduría ancestral señala. Y me El daño contaba, mismo ahorita que menciona la amapola, el daño mismo que hizo los cultivos ilícitos a gran escala en esa zona del Cauca, sí, acabó con el departamento, con la naturaleza, con la gente. no sé qué tanto la naturaleza, porque no creo que haya sido tan amplio como puede ser la coca. Son hectáreas y hectáreas. Pero sí es que le cambia la visión, porque si podemos tener dinero. Yo me acuerdo que en esos días me habían invitado a que fuera a una graduación de indígenas. Y entonces yo fui con mi familia. Y llegamos allá y sí, ahí estaban y todo, pero llegaban no a caballo, como yo los conocía, y no había ido hace rato, sino que llegaban en motos. Y yo decía, ¡ah! Indios en motos, ¿desde cuándo? ¿Cómo así? Pues tienen razón, pues es mejor ir en moto que el caballo, pero es una transformación de la cultura, ¿sí? Y otra vez me contó también Barbarita Muelas, que era terrible, porque yo dije, mire, Barbarita, estoy tan preocupada. Fui, después de ver el mercado y ver que allí no había mercado de comer ni de lo que producen, sino de consumir. Entonces yo voy subiendo por el parque, que lo cambiaron, lo dañaron, le quitaron todos los árboles, los pinos y lo volvieron una cosa de cemento. Horrible. El alcalde, no ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos ya no tenían pues ese interés. Y yo veo que al lado, al costado de la iglesia, había un camión con la carpa levantada, lleno, ay, ¿qué es eso? Lleno de cambian las ideas, de televisores. Yo, ¿cómo? ¿Tú estás también viendo televisión? Y le dije eso a Barbarita y me dijo, ¿qué cree? Mire que hace unos días cerraron una casa que habían alquilado los muchachos para ver porno. ¿Mm? Yo no quiero que queden pues en la Edad Media.
pero sí que es digamos, la manera de pasar de lo que es su cultura y ponerse, digamos, al día en cosas que son muy importantes para que puedan tener trabajo, para que puedan hacer las cosas de su comunidad. Es muy complicado. Y Sí, cada que vez pues, tengan, lo que promueves es que tengan una canción propia para ellos, que es que pertenezca de ese ambiente y que les sirva a ellos allí en ese espacio, no una educación foránea con aspectos culturales de cuantos países eh, claro, a fuerza llevan cosas allí que no son de ese territorio como tal. claro. Y entonces, por ejemplo, tú veías que las niñitas seguían vistiéndose pues, con el vestido indígena y las mamás, pero los hombres y los hijos cero. Tigres dorados, todo así, pues, ¿no? Y películas feas, pues, que se estaban llevando. O sea, que Colombia ha acabado con todo, o sea, no tener una gente seria y formada, ¿sí? Para poder ayudar a que la forma de ir pasando a un mundo distinto no sea acabar y dañar todo lo que fue su mundo, su cultura, sus valores, ¿sí? Sus tierras, todo. Ay, me decía Barbarita que, claro, los niñitos llegaban pues así 9:30 o 10 a dormir en el pupitre porque como había madrugado a hacer la sacada pues del látex de la amapola, ellos iban a dormir y sacaban los billetes ella los veía sacar billetes de aquí del bolsillo para pagar el bus o lo que fuera. Así de 9, 10, 12 años llenos de billetes. ¿Mm? Entonces, claro, se empieza la comercialización y el cambio total de la cultura. Y ahora entiendo mejor, con más detalle, por qué tu fascinación más hacia la parte cultural, a la parte no tan científica, sino la parte más etnográfica, más del territorio, porque ahí es donde puedes explorar esos detalles que nos has contado los últimos minutos de una manera veraz, de una manera concreta, en vez de fantasearlo en números o en estudios numéricos que finalmente que podrían recoger ustedes de esos fenómenos de una manera, por ejemplo, estadística o cientifista. ¿No? Es para mí, o sea, la psicología no es una ciencia, digamos, neutra de todo, no, para nada. Entonces, es una ciencia que no es científica, no necesita por qué seguir la cientificidad de las mediciones. Eso no, que tiene que ser bien rigurosa, claro que sí, y yo lo soy, pero yo no te pongo un color, un número donde la cosa no significa nada. Por ejemplo, en el trabajo mío de doctorado, yo no puse nada de números ni de nada por el estilo. Yo creé todo el aparataje, lo creí, lo inventé con base en lo que había conocido durante un año, ¿no? Las miradas son distintas, como dicen en Univalle, por ejemplo, las miradas de esos fenómenos son distintas. Claro. Entonces yo lo que hacía era que durante un año hicimos con profesoras digamos, de Confandi, que se han formado conmigo en Univalle, ¿sí? Entonces hicimos una investigación que era para ver realmente, pues, cómo era, porque era que decían que muchos niños no aprendían en primero a leer y a escribir. Entonces, yo fui, hablé con ellas, yo no me acuerdo cuántas eran, por ahí como 8, y de las 8 por lo menos 6 habían sido alumnas mías, y las que no habían sido alumnas mías sí habían hecho un diplomado que me pidió Esneda Gardiazabal, que era la directora del Departamento de Educación, que les hiciera a las psicólogas que estaban allí porque se encerraban en el consultorio y no abrían y no se daban cuenta de lo que estaba pasando en los salones. Entonces yo les hice a ellas ese diplomado y pues vinieron muchas de ellas y la idea era ver, hablen con alguna de las profesoras de primero de primaria para que ustedes puedan darse cuenta cómo están aprendiendo los niños o cómo no están aprendiendo, ir haciendo un seguimiento con ellas y vamos a hacer un trabajo que nos permita enterarnos de por qué los niños, unos sí aprenden y otros no. Exactamente el mismo problema que en la universidad. ¿Sí? Entonces, eso lo empecé así y además una de las profesoras de primaria, que era muy buena profesora de enseñanza de lectura y escritura, también se incorporó y nos ayudó pues a decir cuáles eran los problemas que tenían el niño total o el pascual
en la lectura y en la escritura, ¿sí? Y ella se volvió muy amiga mía, muy querida, el marido de ella es poeta, y entonces fue muy lindo. Menciona muchas personas, siempre trabajando en equipo, siempre buscando colaboraciones, siempre buscando integraciones con otras áreas, no necesariamente psicológicas, pero artísticas, culturales, Sí, de otras líneas de investigación, buscando como un trabajo conjunto, no una sola línea de una sola ciencia, sino de un conjunto de ciencias trabajando en equipo para formar ese conocimiento de terreno, de territorio, digámoslo claro, así. porque yo no sé la teoría actual de la aprendizaje de la lectura, ¿sí? De la escritura. Yo no me he puesto a leer eso. Ellas sí lo habían leído, las profesoras, esta profesora en particular. Entonces, entonces uno tiene que ver cómo pone en diálogo lo que uno está viendo con lo que el otro puede decir de por qué y cómo. Y entonces ella hacía pues así un examen a cada uno de los niños que estábamos organizando. Cada una de las psicólogas, ¿no? Tomábamos solamente un niño que nos hubiera dicho la profesora que era un niño que tenía mucho problema para aprender en primaria, que ya habían pasado 3 meses los niños que no estaban aprendiendo y que había otros que estaban repitiendo porque tampoco habían aprendido. Entonces teníamos un equipo que nos seleccionaba con muy buenas, digamos, elementos, ¿no? O sea, no era una cosa así, no, es que ese es un vago, no, nada de eso. Es que mire, uno le dice, se hace de esta manera, usted hace tal, y usted para poder leer tiene que entender la palabra. Eso no era lo que decían, pero es algo así, ¿no? Como dar cuenta de dónde está el niño, de por qué no logra leer las sílabas unidas ni nada de estas cosas. ¿Qué le está impidiendo eso? Bueno, entonces, Ya has mencionado varios errores, por ejemplo, dejar el prejuicio de, no, es que este muchachito fuma mucha hierba, o también el salirse de la zona cómoda del consultorio. Acabas de mencionar eso hace un poco también, de que no es el psicólogo de consultorio o de una oficina, sino que tienes que salir a los barrios, a las comunidades, a las zonas etnográficas, y también de desligarse del cientifismo, de tanto preocupación por la estadística. Yo creo que esas tres en fallas has recalcado y ustedes tratando de ir en contravía de esas fallas para enriquecer mejor el trabajo con lo humano. sí, tal como lo dices, efectivamente era. Yo no me podía decir, yo no voy a hacer esto, sino que decía, pero estás como están esto haciéndolo así. Y la que me había llamado, pues para que fuera a hacer el diplomado con ellas, como un diplomado, sí, era Esneda, pues como te digo, Candida Sábado. Y ella quería eso, que yo la sacara después. Me dijo, qué bueno que la sacaste del consultorio, porque se centran en un solo niño y no miran qué está pasando en el salón ni nada. Entonces, como yo acababa de llegar de París, pues perfecto. Fue en 86. De manera que el ciclo para poder mostrar otras cosas. Y, y yo lo que hice también con eso fue que cuando ya teníamos todos los casos organizados y todas las sesiones, qué pasó, empezamos a ver algo que ya lo habíamos hecho desde el comienzo y yo les había dicho, mire, para poder empezar necesitamos el permiso informado de los papás o de la persona que cuida y mantiene al niño. Porque si no sabemos de ellos, primero que todo, si van a permitir que se haga. Segundo, qué conocimiento tienen de lo que el niño hace en el colegio, o si hace tareas en la casa, o si le gusta, si no le gusta. Y entonces se hacía una entrevista muy larga. Cada uno tenía que hacer una entrevista muy larga con los padres o acudientes o abuelos, lo que fuera. Y yo también tuve mis niños, tuve también varios niños que yo iba ya hasta espérate, ¿cómo es que se llama ese barrio? Bueno, me acordaré, es un barrio que precisamente en un colegio que hizo allí, lo hizo pues con Fandi, ¿sí? Y ese barrio entonces tenía muy buenos servicios y canchas de fútbol, y cosa para los mayores, y toda una serie de cosas. Y las profesoras eran supremamente queridas. Y en ese momento también mis compañeras, Mariela, Rebeca, pues bueno, Rebeca no allá, Mariela, Miralba y otros, Fernando Larreamendi, pero después Fernando se fue para Bogotá. Y bueno, yo estaba allí también y lo que hacíamos era precisamente
sostener, o sea, Mariela como llegaba de España se había dado cuenta que en España los psicólogos estaban yendo a los colegios y viendo cómo se les enseñaba y todo y ayudándoles a enseñar. Bien, entonces, en ese momento, pues cuando yo empecé, eso fue exactamente en 1990. Cuando llegó el 1 de 1990, yo dije, tengo que empezar a investigar el cerebro. Y entonces me senté con un cuaderno y me puse estaba en una finca precisamente de la mamá de Mariela. Y yo me puse y definí lo que yo quería hacer. Yo quería realmente conocer a fondo por qué unos niños aprenden y por qué los otros no. Porque En aprenden. este momento me doy cuenta que esa ha sido mi obsesión, porque eso es lo que yo hago en la universidad. ¿Cuáles aprenden y cuáles no y por qué? Co- Entonces, Como yo lo, como yo lo he logrado divisar hasta el momento, estimada María Cristina, yo he logrado percibir eso históricamente en Univalle, que sí ayudó mucho ese trabajo comunitario que trató de incursionar en él, por ejemplo, llevando a Forrest Taylor, que no lo recuerdas tú, pero lo no me invita, tocó, es que no me tocó porque pues tal vez no ya había te tocó, terminado. pero sí hemos logrado recopilar algo al respecto. Quizá sea así, quizá no. Pero Forrest Taylor, que fue uno de los pioneros de la psicología comunitaria a nivel académico en el mundo, invitado por Univalle y específicamente, por ejemplo, con Rubén Lecter, que también se interesó por lo comunitario, aunque él se fue más por el lado del asunto comercial, del asunto positivista, las mediciones de opinión, cuestiones que tienen que ver con las corporaciones, con la política y demás, pero igual sí tuvo un interés en que se esparciera el conocimiento Claro, de lo comunitario y eso se cruza, eso lo hemos podido más o menos visualizar así o notar así, se cruza con ese trabajo del niño, de la cognición, y esas dos líneas, digamos, fuertes de trabajo dan a continuación esas líneas que ustedes siguen explorando, tu persona, Mariela Orozco, Mariana Villalobos, otras personas vinculando cuestiones de lo comunitario con lo del niño, con lo de la cognición, por qué se aprende, y de ahí pues hay una gran explosión de investigaciones. claro. Sí, yo con Rebeca formamos digamos, el centro de investigaciones. Sí. Dice que también a Henry, pero yo nunca vi a Henry por allí ni supe qué estaba diciendo. Solamente sé que Rebeca y yo teníamos, las dos teníamos investigaciones en curso que ya estaban, digamos, avaladas por conciencias. Entonces, de allí surgió eso. Henry Granada siempre son esas investigaciones porque hay registros de eso también inclusive en stand-up de cosas que él escribía, pero él estaba más, acuérdate, en vinculaciones con arquitectos, con ingenieros, con gente de la CBC, entonces no era tan intenso su trabajo con las fuentes de investigación y de trabajo de psicólogos, de psicólogas de allí en, en el programa de psicología, sino con otras áreas, con otras facultades, con otros departamentos de la universidad. Pero Pero te sí, digo que Henry yo hizo parte. nunca lo vi ni nos reunimos con él para ver cómo lo íbamos a formar pues, el centro. Y el centro se llama Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura, porque yo estaba allí. Si no hubiera estado allí, la cultura habría desaparecido. Yo pienso, cayendo en cuenta, porque Henry menciona eso, el profesor Henry Granada, que él estuvo muy interesado desde joven en la cognición. Él estuvo muy interesado en Piaget, él lo cita varias veces en estas entrevistas, y quizá eso por eso le llamó la atención cuando ustedes comienzan a trabajar, quizá por el liderazgo de Rebeca, que traía pues fuertemente malo de la cognición de Piaget, quizá él por eso en sus inicios estuvo fuertemente allí, Yo independientemente no que lo quizá vi después ya nunca no siguió fuerte. cuando Igual. estábamos definiendo lo del centro, nunca lo vi allí. Entonces, por eso no sé qué era lo que él quería hacer ni nada. ¿Sí? Con Rebeca sí hablábamos mucho de lo que yo estaba estudiando, de lo que yo también, de las investigaciones que estábamos pues haciendo. Y ella por eso aceptó claramente que la cultura también se hiciera, aunque ella no la tome en cuenta para lo suyo, porque es otra cosa, ¿sí? Para mí sí es muy importante, porque es que nosotros no salimos del vientre de la madre ya con una personalidad que se va a desarrollar. Es el mundo donde uno vive lo que define lo que uno realmente resulta haciendo, ¿sí? Y la cultura es fundamental, fundamental si es buena, espantosa si es mala. Y sobre eso hay cantidad de cosas.
Y yo me he logrado organizar con muchísimas documentales y videos franceses en cantidades. Y Laura, mi hija, los traduce todos y luego se le ponen los títulos y los muchachos pueden seguir esa cosa que es bellísima. Sí, todos esos videos que yo consigo y lecturas, porque pues mis hijas y Antonio y yo pues hemos sido traductores todo el tiempo, porque cuando la gente no tiene el conocimiento no se trata de decir, no, esperemos a que usted aprenda, ¿no? Pues hay que empezar a engomarlos, de que se den cuenta que pueden aprender más si tienen más idiomas, ¿sí? No Claro, es un error de uno, es como mostrarles lo que es bueno. claro, y ustedes están en una esfera de un ambiente académico universitario, donde el principio es lo universal, es lo global, es lo que viene de Canadá, de África, de Asia, de cualquier lugar, es un conocimiento académico global, el que tiene que ser incorporado en cualquier universidad que tenga sus principios de formación. Sí. Y eso ha sido muy importante porque les ha ayudado mucho a los muchachos a entrar a otros estudios, no lo que hacen tanto hoy en día, que es, ay, fulanito es el que tiene más artículos, tienen que leerlos. Me importan, me interesan, aprendo, no olvides. No. Sí, entonces yo hice ese estudio y fue muy interesante porque eso me permitió comprender que el problema de la lectura y la escritura de esos niños, en todos los casos analizados, historia del caso, todo, lo que ha pasado en cada una de las sesiones con ellos y demás, lo que hicimos, lo que hice yo fue tomar todo eso y crear, digamos, las clasificaciones. Espérate, verás, porque se me olvidan los temas exactos. Mira, aquí este es el trabajo de doctorado que me le hicieron quitar allá en mi director. Trina me dijo que no le metiera psicoanálisis porque los españoles Es, detestan el ese es psicoanálisis. el trabajo de doctorado tuyo. Sí, sí, Lo puedes este, poner una vez para leerlo bien, para que quede bien en la pantalla. claro, Gracias. sí. Y Entonces, lee el título, ya por te voy favor. a leer, mira. Aquí dice, saber genealógico de niños y niñas entre 6 y 7 años. Y entonces, eso es de la Autónoma de Barcelona. Y entonces aquí tú vas a ver lo siguiente, que esto lo hacíamos en las reuniones con cada niño. Lo primero era que dijera que si quería dibujar, se dibujara pues aquí en el papel en la parte de abajo, porque era el último de la familia, el que ya estaba allí, y que de aquí para atrás fuera, si no quería, la verdad les decíamos, si quieres, tú me dices cómo es tu papá, cómo es tu mamá, yo los dibujo, y les ponemos el nombre, entonces aquí está, espérate a ver si se ve bien. Ahí se mira mejor. Bueno, entonces allí tú vas viendo que el niño está abajo y Saber genealógico. está de espaldas, ¿sí? Al público y está mirando a su pasado, a quiénes fueron sus antepasados, de dónde viene él. ¿Por, por qué específicamente 6 y 7 años? ¿Por qué Porque es el ese lapso de momento, edad? es porque es el momento en que están aprendiendo en el colegio a leer y a escribir. Y eso era lo que yo quería ver, si aprendían o no aprendían a leer y escribir. Bueno, entonces aquí el siguiente renglón de acá arriba, ya no son solamente papá y mamá, sino que están los abuelos, las dos parejas de abuelos. Y arriba están las ¿qué? Una, dos, tres y cuatro parejas de bisabuelos. Y entonces ellos tenían, los que no conocían los datos de nada, sobre todo pues los de acá ninguno lo conocía, pero realmente lo que tenían que construir era como el ordenamiento de la familia, ¿sí? ¿Quién está adelante? ¿Quiénes están atrás? ¿Cuál es el parentesco de uno con otro? Uno no le hacía la pregunta así, pues a mí de 6 años no le hice cuál es su parentesco. Pero bueno, y que tú dijiste que así, ¿cómo se llamaba esta señora? No, la señora se llamaba Dora, pero ay, el señor yo no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces uno le decía, pues entonces tú vas a averiguar lo que no Con, recuerdas.
Trataste de poner la familia en relieve como una cartografía familiar, social del individuo, de cada Sí, uno de sí. esos niños. Y de que cada uno, realmente cada uno de nosotros, recibimos una cultura familiar, ¿sí? Y recibimos también una historia familiar. ¿Qué pasó con, porque es que aquí tu mamá no está con un señor? Mira, ¿qué pasó? Yo no sé, mi mamá dice que él se fue, ¿sí? ¿Y no sabes cómo se llamaba? No, yo no sé. ¿Y quién te dio el apellido? No sé. Bueno, está bien. Yo estoy escribiendo, le digo al niño, y todas tenían que decir, estoy escribiendo lo que tú me respondes, lo que yo te he preguntado y lo que me respondes, porque queremos saber qué es lo que tú puedes aprender de tu familia, ¿sí? Entonces, primero habíamos hecho una cita con las familias, una por una, no todas juntas, y habíamos hecho una especie de cuestionario para saber qué era lo que más nos interesaba preguntarles, del tipo de relación de la familia en general con el niño, uno por uno. Quisiera que el papá se había vuelto a casar otra vez, que si lo conocía, que si no lo conocía, que por qué era pues que no aparecía allí, que por qué el abuelito no estaba, que por qué de allí para atrás, no, es que nadie sabe de allí para atrás nada, ¿no? No me acuerdo. Interesante que te recomendaron tus asesores de ese proyecto fascinante o esa disertación para doctorado que no involucrara mucho el psicoanálisis, pero finalmente fuiste muy arqueológica. Sí, no, lo que pasa es que no podía meter frases del psicoanálisis porque entonces iban a decir que eso estaba mal hecho, ¿sí? De todas maneras, sí hicieron cosas absurdas. Cuando estaban en la evaluación, entonces Mariela estaba de jurado también, Mariela Orozco, y entonces que le decía, pero ¿por qué se puso a hacer todos esos gráficos en colores si eso se hace con el Atrastí? Bueno, primero que todo en Colombia todavía no se conocía el Atrastí. Conocíamos el otro, ¿cómo se llama? Que era previo, que nos lo habían mandado para otra investigación, pero mira, yo no quería poner ni un solo número, yo nunca pongo números a nada. Y entonces yo creé precisamente todas las, digamos, las... Esta gente que no hace sino hacer ruido. Entonces, esto es realmente es una tesis sobre el saber genealógico. ¿Cuál es la importancia del saber genealógico? No es el problema de la lectura y la escritura. Es precisamente qué es lo que impide que el niño pueda construir su árbol genealógico, como decía Doctor, ¿sí? Para cantar en él. Entonces aquí, por ejemplo, dice formulación del problema. Estas exploraciones preliminares nos indicaron una vía que no aparecía señalada en los trabajos sobre dificultades en el aprendizaje del lenguaje escrito. Nuestra atención se empezó a enfocar en el saber genealógico y la importancia que este podría tener en primer lugar como revelador de la posición subjetiva del niño y en segundo lugar como dinamizador de dicha posición. Dinamizador por cuanto al indagar sobre lo que sabe y lo que ignora de su parentela, el niño empieza a comprender que la inscripción en la familia no solo es afectiva, sino que está regulada por normas sociales. Y así sigue. De esta manera, el saber genealógico empezó a aparecer ante nosotros como un nuevo objeto de conocimiento y de intervención, tanto psicológica como de mejora del aprendizaje de la escritura, y ya no simplemente como una curiosidad de genealogistas o un objeto de antropólogos. Al mismo tiempo, la familia... Ay, andate, ¿Como un objeto de qué? ¿Como un objeto de ya qué? te lo leo. Espera. Ya no simplemente como una curiosidad de los genealogistas que la gente les paga para que le digan quién era el otro, sino, perdón, o también o está digamos, como algo que es un objeto de antropólogos, ¿sí? De De buscar de dónde antropólogos. viene. Sí, exactamente. Entonces luego dice, al mismo tiempo,
la familia al mismo tiempo la familia empezó a revelársenos como grupo simbólico, es decir, como institución reglamentada por las normas del parentesco y por las leyes que regulan los vínculos de filiación y de alianza. Y no tan solo como, perdón, espera, sí, y no tan solo como un nido de afectos, que es como la gente lo vive, afectos positivos o negativos o infames. Bueno, entonces sigue. Ahí un poquito. Ya. Otras disciplinas, como la historia de la familia y la sociología de la familia, nos exigían abandonar un encuadre psicológico centrado exclusivamente en la dinámica de los afectos, que es lo que se piensa, que es así. Las dificultades de inclusión y el sentimiento de pertenencia al grupo familiar por parte de los niños podrían así explorarse, no ya analizando sus afectos, sino ayudando al niño o niña a conocer y apropiarse de las denominaciones. Por ejemplo, cuando uno le preguntaba, ¿y tu mamá tiene hermanos? Ay, yo no sé. Ah, no tienes, no tienes un tío. Así era la cosa. Entonces, tenían la tarea de averiguar eso y cuando las tareas implicaban que la mamá tuviera que descubrir algo que estaba guardado, entonces se hacían las locas y uno tenía que llamarlas para poder explicarlo. Entonces seguía allí. Sí, apropiarse pues de las denominaciones, conductas, lugares en el parentesco y reglas que los rigen, y definiendo desde allí su posición como miembro de esa familia particular. Pues Marina quería que fuera el director mío que lo publicáramos como libro, pero yo tenía rabia de que no dejaran que uno pudiera decir lo que piensa y que no podía hablar nada de psicoanálisis, aunque lo iba a hacer mucho, pero pues, ¿qué hacemos? Y no lo he publicado por eso, pero sí sé que lo debo publicar porque sobre genealogía, en relación a la Pero, psicología, no hay nada. No pero hay nada. interesante el dato que aunque te trataron de vetar de que no mencionaras conceptos específicos de psicoanálisis como tal, igual dejaron filtrar mucho de antropología, y lo mencionan, mucho de arqueología, Así, mucho pero de es que, ya, genealogía, lo que pasa es que, que estábamos en Barcelona. que fueron A búsquedas de fuerza. Barcelona, no, a Barcelona llegaron aviones llenos de psicoanalistas cuando Videla empezó a matar a la gente, ¿sí? Entonces ellos se sintieron invadidos y por eso los detestan. Y detestan el psicoanálisis. No, doctores, ya, bueno, sigamos entonces. Eso te da ideas de lo que yo hacía con lo de la genealogía. Y entonces, no, es que no te mostré lo que te iba a mostrar. Entonces, en vez de crear las cosas con, digamos, pues con números, entonces yo decidí que lo iba a hacer con colores. Y los colores significaban si era un padre de tal tipo, una madre de tal otro. Se podía claramente llegar a tener, digamos, muy fácil cómo era, ¿sí? Entonces, eso permitió también al final que uno pudiera, ¿imaginas? Ay, esa gente es un desastre. Trataste de hacer visible algo por medio de los colores, Sí, claro, sin necesidad. Mira, si tú, por ejemplo, sin recurrir. relación entre contexto familiar y saber genealógico. Explorar en los 30 casos, porque fueron 30, la relación entre el contexto familiar, o sea, las funciones parentales y las prácticas de inscripción genealógica de cada niño o niña y las características del saber genealógico producido por ellos, que tenían que buscar. El contexto familiar de los niños lo desagregamos en 4 dimensiones. 1, funciones paternas. 2, funciones maternas. 3, autoridad parental o familiar. Lugar genealógico del niño en la familia. Estas dimensiones, definidas en el anexo 2, fueron distribuidas en 18 indicadores que yo construí y dije cuáles eran. Igualmente definidos en el mismo anexo. Tanto las dimensiones que yo las
Les di el significado, las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones como los indicadores que les corresponden, si bien inspirados en nuestros conocimientos teóricos, se delimitaron con base en lo que encontramos en estas familias concretas y particulares. Las rejillas, que son lo que acabas de ver, y los descriptores de cada indicador, según las dos categorías establecidas, fueron construidas teniendo en cuenta lo que las familias ofrecían como contexto social de crianza a sus niños. Ahora, yo sabía bastante de familia porque en Francia había estudiado mucho de sociología familiar de una mujer buenísima, interesantísima, que la conocí todo y nos vimos, muy buena para uno entender. Es una mujer que era abogada y era socióloga y de todo, y a ella le encargaron desde el Ministerio de Justicia, años atrás le hacen el encargado, que hiciera en la revisión de todo Francia cómo eran los tipos de relaciones de la familia. Yo tengo el librote, tengo todo eso, yo me leía todo eso, porque es que la ciencia no son los números, la ciencia es el conocimiento que uno pueda construir para poder pensar, ¿sí? Y allí sí puede ser científico. Entonces, por ejemplo, a los padres les poníamos los nombres. Todo esto venía con numeritos así, mira, por ejemplo, aquí, tú vas a ver esto en verde, ¿lo ves? ¿Sí? Sí. Y los tonos de verde, es ver cómo cambian. Dos tonos de verdes, correcto. Claro, sí. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Dice, dice, por las razones anteriores, los grupos de familias similares fueron clasificados en términos de si son o no favorables a que sus niños asuman una posición de menores en proceso de formación con metas claras y acordes con las expectativas de la sociedad, con prácticas coherentes con esas metas, con el acompañamiento, el afecto y el estímulo necesarios para que quieran crecer y aprender sobre lo que nos rodea. Por tanto, hemos dominado estas agrupaciones con una, la primera, la más que está acá, es, espérate, sí, ahora veré los colores. Contexto familiar muy favorable. Otro, bastante favorable. Tercero, medianamente favorable. 4, poco favorable. 5, desfavorable. Los puse en números allí porque si no era difícil que vieran las diferencias, ¿ves? Entonces, el color, categoría B, es el color clarito. Nivel 2 es el oscuro. Entonces uno va viendo con los colores cómo era. Mira, ¿ves? Y acá, además, el asunto se va a complejizar. Ya no solamente es el verde chatré, que es Amarillo. amarillo, mira, ya viene a aparecer amarillo y anaranjado. Y estos son la categoría A, las otras la categoría B, y uno va viendo cómo aparecen, ¿ves? Y allí ya empiezas tú a ver un grupo con texto familiar medianamente favorable, porque es mucho lo que tienen de amarillo y naranja. Entonces, Trataste desde un inicio evitar lo más posible, si era posible en su totalidad, números como tal, valores sí, estadísticos numéricos, pero ¿por qué, por ejemplo, un dato fascinante que lo narres? ¿Por qué el número 30? 30 casos, 30 familias. ¿Por qué hacer exploradas 30? por, Redondamente no, 3-0. no, no, porque los casos que habíamos revisado eran más, podía decir que había 36, ¿sí? Pero que de los 36 se fueron yendo porque por problemas, que no había quien lo llevara al colegio, que se salió del colegio, el otro, sí, entonces teníamos que trabajar con los que sí hicieron el proceso, ¿sí? Porque en esos que no volvieron, pues ya no había. Coincidió en que los que quedaron fueron 30, Sí, de sí, principio a fin. sí, sí, claro. Y entonces mira, ¿ves? Por ejemplo, acá en este grupo contexto familiar desfavorable. Pues ni modo, ¿no? Ahí no se puede nada. Las funciones paternas malas, las maternas también, la autoridad parental o familiar tampoco. Lugar genealógico del niño, sobao, eso, ¿no? Entonces aquí lo seguimos
Y luego entonces se hizo ya la revisión final. Hay otras cosas, ¿no? Del saber genealógico hay muchos, porque eran muchas dimensiones. Cada dimensión había que irla organizando. ¿Ves? Utilidad de la estrategia clínica y los instrumentos. Eso sí no se lo quité. El tercer y último, es que no había abierto los otros objetivos. Espera por aquí. Es un folio bastante grueso Mira, y en letra pequeña. sí señor, eso tiene, y están los casos que están en un disco por aparte, porque todos los casos estaban allí. Esto tiene en total 312 páginas, ¿sí? Más los casos que los jurados no los oyeron. Se les habían mandado y todo y no los oyeron y les parecía pues como muy simple que se pasara de esas gráficas. Cuando uno no entiende lo que está leyendo, pues entonces eso. Una ventana bastante importante la que nos abres para ver ese estudio tan cualitativo, tan profundo, tan, tan de lo que tú has querido explorar toda tu vida, desde tu infancia misma. Sí. No, es que además, mira, te cuento un detalle antes de continuar. Hace como, no sé, como unos 7, 8 años, no sé cuántos, la familia de Bogotá, sí, que era la de mi mamá, algunos de ellos decidieron que querían hacer una reunión de toda la familia, ¿sí? Que los nietos y bisnietos y lo que fueron los padres de los que fueron los antepasados, ¿sí? Los abuelos de apellido Bolívar, pues, sí, eran de mi mamá. Y entonces yo dije, no, yo no quiero ir a Bogotá, no me gusta ir a ver eso, no sé qué. Y no, cuando faltaba poquitos días, yo le dije a mi marido, ay, Antonio, ¿sabes qué? Me está dando remordimiento de no ir. Voy a escribirles una carta más bien. Y me senté y escribí la carta, ¿sí? Y entonces resulta que era diciéndoles pues cómo había sido esa familia, lo que yo apreciaba de ellos, ¿qué? Y la carta le llegó a uno que era un médico pediatra que trabajaba en el hospital militar y que después él le había contado a mi hermana que cuando leyó mi carta se puso a llorar porque era la primera vez que él había sabido, que nunca le habían dicho cómo había sido su papá, cómo había sido su abuelo, quiénes eran, qué pasaba, por qué le habían negado ese saber. Resulta que, bueno, el papá sí lo conocía, pero pues porque sí, es que el papá no se había ido, era también médico. Y el abuelo, en cambio, era, era también pues, muy músico y sus hijas eran muy musicales y de todo, porque esa familia todos eran musicales. Y entonces él había habido la muerte de un masón muy importante y todos salieron a desfilar y todos se dio cuenta que él era masón. Sí, en una gente que eran todos postrados a los pies de la Virgen de Chiquinquirá, era un masón. Y además de eso, entonces resulta que él era muy buen músico, había creado conservatorios en Colombia, había hecho cosas muy buenas. La primera banda de jazz que en Colombia la hizo él y todo, tenía música. Y entonces, pero decidió que él también se iba para México y tenía un amante y se fue con la amante para México y tenían 2 niñas y se fue para allá. Y todo eso se lo habían negado a ellos. Por eso se puso a llorar. ¿Cómo no iba a llorar de saber que le negaban qué había pasado? ¿Sí? Entonces fue muy lindo. Y yo hice toda la carta. ¿Cómo no va a ser remecida la conciencia de una persona si tiene algo vacío que de repente abruptamente se lo llenan? Sí, sí. Y él lloraba, era como de tristeza de que no le hubiera dejado sentir que su abuelo era una persona muy importante, que en México había gente que eran como sus tías o algo así, no sé. El caso es eso, que es muy Bueno, difícil. Y él, entonces, lo que pasa es que también yo conté lo de los abuelos allí, porque yo lo que había puesto primero era que las mujeres Bolívar, porque resulta que era el cuento de los paridos de ellas, de todas que decían, no, es que las Bolívar lo mandan a uno, no sé qué, y fregaban con el cuento, ¿sí? De las mujeres Bolívar. Entonces, cuando me lo pasé a Antonio, me dijo, pues está muy bueno, pero ¿dónde están los hombres Bolívar? Entonces, ahí ya me tocó construir esa segunda parte. Y ahí fue cuando ya empezaron a salir las cosas que les habían negado. Pero si ves, es que eso tiene un valor inmenso, este tema que yo trato.
Y al comienzo, que no, con otra investigación, no, pero ¿cómo vas a hacer un trabajo que no tiene referentes? No, tú no nombras a nadie. Pues, ¿yo qué hago? Yo no tengo la culpa, en mi genealogía no hay nada. Entonces Y en yo, eso me, ¿ah? me enseñas algo en este instante, que en eso de las genealogías, esas negaciones salen siendo quizá más vitales que las afirmaciones. Claro, 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 ¿no? Y de allí después de este mío, otros muchachos hicieron, ¿no?, el trabajo de grado de ellos en esto, y los tontos esos no, se les ha perdido, lo hicieron con parejas que estuvieran reconstruidas, o bien fuera porque se murió el marido o la mujer y entonces volvió a conseguir otro, o bien fuera porque la había abandonado y entonces ya había construido otro, así. Y fue genial todo ese estudio. Pero estos días que los pedí no apareció. Voy a ver si lo encuentro en unos libros de trabajos de grado. Para respetar el tiempo que tan amablemente nos quisiste compartir en esta oportunidad, si te parece bien, vamos a dejar esta parte de esta recopilación fascinante tuya hasta esta parte de lo que nos vienes narrando tan fascinantemente. Y continuaremos con la siguiente parte en Sí, la próxima oportunidad. sí, espérate, te muestro nomás cómo cambiaron los lugares de los niños, que fue increíble con los colores y todo. Te lo he mostrado otra vez para que no, que el marido también debe estar esperando. Ah, no, son las 8:30. Dije, si son las 9, ya va a decir que le dio hambre. Entonces, pero fue muy buena porque en cada uno pudimos ver cuánto pudieron avanzar en las casillas los niños, no los padres, no, los niños. Eso yo lo llamo el cuadro del arco iris, porque están allí todas las cosas. Y entonces uno ve que hubo unos niñitos, o sea, prácticamente todos se movieron. Creo que hay uno que no se movió, pero hubo otro niño que se brincó varios escalones de esa cosa, sí, de esas creencias y todo. Y entonces sí, logramos que los niños, con el trabajo que hicimos, no de nosotros aquí en el texto, sino las preguntas que les hacíamos, cómo lográbamos que ellos lo pensaron, cómo lo pensaran, cómo lográbamos que los padres que estaban arranchados a no decir la verdad, aprendieran a decirla, porque si no, pues por eso no están de acuerdo con eso. Entonces te lo muestro la próxima vez. ¿Te acuerdas de cómo? Correcto, Sí, porque es un caso, correcto. es una cosa que nadie ha puesto como, o sea, los psicólogos no han puesto como en la mirada en eso. Y es fundamental que a uno lo engañen con la familia, es horrible, ¿sí? Entonces no tiene cómo identificarse con el otro, no tiene quien lo defienda, no. Muchas gracias, Bueno, muchas ahí gracias. Fascinante, no, sí, podemos después hacer otro. bastante material. Sí, sí, sí. Continuaremos. Claro que Esperemos no que todo no es sea un año solamente. otra vez la espera. No, un año no, ya estoy bien. Podemos hacerlo pronto para que no se nos quede ahí como fuera de lugar. Gracias, María Cristina, muy amable por esta oportunidad. Sí, no, y cuando estuve todo el tiempo que estaba en el hospital, que me sacaban, me metían y todo, no era un tiempo en que yo estuviera como con la mente libre para estar rememorando cosas. Ahora sí, ahora estoy mucho mejor, ¿no? Bueno, Eres muy amable. Gracias. ¿no? También a ti, pues porque te pones de disponible allí para ayudarnos a contar nuestras historias, ¿sí? Bueno, ahí vamos a ver qué pasa.